¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Está sintonizando el 10:40 de AM. También puedes escucharnos a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx. Nuestras vías de comunicación, los teléfonos en cabina 31 22 11 90 36 47 18 83, la línea nacional sin costo 01 800 727 54 20. Y las líneas electrónicas son el Twitter, @desde tu mirada, nuestro correo electrónico desde tu mirada, @radiomujer.com.mx, y también está Facebook, Mujer el Sexto Sentido, que no es del programa en particular, pero también a través de ahí puedes comunicarte y ver las cosas que van compartiendo Donají, Claudia y muchas otras personas. Estamos aquí tus psicoanalistas de la radio, José Luis Samarripa, y tu servidora Gabriela Maldonado. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriela. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí con este fresco inesperado que siempre se me olvida de la cabina, que está, bueno, muy contrastante del clima aquí afuera. Y bueno, el día de hoy vamos a retomar el tema de las mentiras en los niños. Ayer ya íbamos hablando de lo importante que es entender cómo un niño se va formando apenas la idea del mundo, y muchas de las explicaciones mochas que da, muchas de las explicaciones a veces incoherentes que da, responden a esta falta de herramientas para expresarse. Y si nosotros la castigamos como si fuese una mentira, o la pasamos por alto como si fuese algo sin importancia en lo absoluto, bueno, pues podemos dejar ahí totalmente bloqueada la capacidad para pensar del niño y la capacidad también para cuestionarse. Esto cuando se castiga, cuando se hace, sobre todo ante las preguntas, ¿no? Los niños son muy, muy preguntones y a veces esto puede enfadar a los adultos. Y bueno, el castigar ese tipo de comportamientos puede bloquear y puede dejar un conocimiento muy escueto acerca de las cosas, y generar también un adulto que pocos recursos va a tener para comunicarse y para poder expresar lo que quiere o lo que necesita a las otras personas. Lo peor es no únicamente a las otras personas, sino a sí mismo, ¿no? De repente es sentirse raro nada más, pero sin poder ponerle una palabra, sin poder ubicar por qué, sin poder como entretejerlo con un precedente que yo ya traigo y que me hace sentido. Y hay otros elementos ya cuando nos vamos adentrando en el sentido de qué pasa cuando se dice la mentira, no en una ignorancia de la realidad, sino con una intención de torcer la realidad para conseguir algo distinto. Y decíamos, van aprendiendo cómo se maneja el mundo, pero a veces la forma en la que se los explicamos no les transmite una moral, digamos, una conciencia moral, sino que únicamente les transmite un sistema de normas, un sistema de lo que debe ser, lo que no debe de ser. Y entonces, bueno, pues un sistema de normas únicamente está vigente bajo ciertas circunstancias, por ejemplo, mientras me cachen o mientras ocurran otra serie de circunstancias. Si eso no está vigente, entonces tampoco tengo por qué llevar a cabo la norma. En cambio, cuando se trata de algo que está interiorizado, la persona forzosamente va a recurrir a eso porque ya es algo que trae consigo mismo o consigo misma, no es algo, no es una superestructura, no es una estructura ajena a sí mismo, sino que ya es parte de, ya es como su referencia de decir cuál es mi nombre, cuál es mi mano derecha, cuál es mi mano izquierda, es esta, no es otra en distintas circunstancias, es la misma esté donde esté porque es mía, viene como parte de mí. Y cómo la parte difícil es esta, ¿no? Cómo se les transmite, cómo se les pasa esta estafeta de la realidad, de la responsabilidad, poco a poco a las personas para que verdaderamente puedan interiorizarlo como un referente propio y no como algo ajeno, no como algo que únicamente se hace así porque yo digo,
por ejemplo, porque yo quiero o para que no me estén dando lata en la escuela. Es que el maestro está pidiéndome esto, sí es incorrecto, hijo, pero hazlo, ¿no? Uh-huh. Realmente es bastante difícil, ¿no? Y cómo de alguna manera las primeras formas en las que vamos interiorizando este tipo de normas, de reglas, tienen que ver con el miedo a que nos dejen de querer, ¿no? Y esto es, pues realmente esto es hasta el final de nuestros días, nada más que va teniendo una configuración distinta y va teniendo diferentes aristas que pues van creciendo al momento en el que nosotros también vamos creciendo como personas. ¿Por qué? Fíjense nada más desde los primeros momentos en los que les empezamos a enseñar a los niños qué sí se puede y qué no se puede. Por ejemplo, cuando los niños están aprendiendo a controlar sus esfínteres, ¿no? De repente se hacen pipí o se hacen popó en algún lado, y nosotros decimos, no, aquí no está bien hacerse pipí, aquí no está bien hacerse popó. Entonces el niño, ¿qué es lo que está interiorizando en esa interacción que tenemos con él, ¿no? Podríamos pensar, bueno, pues nada más estamos diciéndole que no. No, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no puedo hacer aquí? ¿Cuál sería el problema a final de cuentas, ¿no? Podríamos llegar a escuchar, no, está mal, ¿por qué está mal? ¿No? Porque el niño, acuérdese que se va a estar haciendo preguntas constantemente. Y en cómo vaya entendiendo las cosas que sí se hacen y que no se hacen, es que el niño va a poder tener en un futuro una propia conciencia moral. Y no nada más hay un remedo de las cosas que nosotros le dijimos por miedo, del señor del costal, el coco y que nos vamos a morir si nos hace ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué no? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál sería la respuesta más concreta? ¿Por qué no podemos defecar en cualquier lado que nosotros queramos, ¿no? ¿Cuál sería el punto de eso? Alguien podría decir, es que es incorrecto. ¿Incorrecto por qué? Eso no nos va a llevar a ningún lado. Otro podría decir, eso es impúdico. Pues sí, podríamos decir que es impúdico, pero ¿en qué postura le vamos a enseñar al niño las cosas que están mal? ¿Que están mal por pudor? O sea que eso no se puede ahí, pero se puede en otro lado. Esa podría ser una alternativa. Por otro lado, también podríamos comentarle o podríamos decirle al niño que ahí no, porque ahí se va a ensuciar, porque ahí lo voy a tener que limpiar yo, porque ahí no es el lugar para depositar tus excrementos. Digo, ya esto ya suena de repente como muy elaborado para un niño, no se lo vamos a decir de esta manera. Nada más son las diferentes alternativas que tenemos para decirle por qué no. No nada más decirle no y fuchi, porque esa es otra de las formas que tenemos para educar, ¿no? El niño se mete la mano al pañal, no, fuchi porque guácala, qué asco, no, eso está mal, eso está sucio. Y el niño ni por aquí le pasa que está sucio porque está mal, pero nosotros vamos educando una reacción en el niño de asco. Y esto pues va a tener un camino muy separado. Aquí, por eso es que le digo que realmente se vuelve una tarea tan difícil. ¿Qué es lo incorrecto? A final de cuentas, ¿qué es lo incorrecto? Estábamos hablando el día de ayer también de un niño que toma algo que no es suyo, que toma algo de la tienda. Y uno podría decir, es que el niño no sabe que no es suyo. Podríamos llegar a pensar en ese momento de inocencia pura, en donde el niño piensa que es una fruta, ¿no? En donde el niño no tiene ni idea que hay dinero. Todas estas cosas el niño simplemente lo agarra y se lo come, ¿no? No está en esta idea de esconderlo, de robárselo, de saber que no es suyo todavía la propiedad, ¿no? Pero el niño lo toma y nosotros, ¿qué le vamos a decir? No, ¿por qué no? ¿No? Porque es incorrecto. ¿Alguien te vio? ¿Qué es lo incorrecto? Que alguien te vea, que no lo debes de tomar, salud, que no lo debes de tomar porque no es tuyo, porque no lo pagaste. Toda esa oportunidad, todo ese rango tenemos de poder educar a nuestros niños. Y en razón y en relación a cómo vayamos educando a nuestros niños, que esto es lo más importante que podríamos pensar alrededor de esto, es que vamos a empezar a descubrir las mentiras que vienen después. Porque si nosotros en un momento le decimos no, porque te va a castigar la policía, y uno dice, pues bueno, eso tiene cierto sentido, ¿no? Entonces el niño va a entender que está mal porque lo van a ver. Entonces si no me ven, no está mal. Y si no me ven, y si no lo digo, entonces si digo una mentira, sale impune de esta situación. Y no hay ningún problema, porque lo que estaba mal era que me viera el policía. Fíjese cómo realmente en detalles tan pequeñitos, y también en límites que vamos administrando nosotros dentro de nuestra relación, se van haciendo todas estas como carreteras para nuestros deseos y para nuestras maneras de actuar. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial. En un momentito continuamos con el tema. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19 minutos. Estamos hablando acerca de las mentiras
en los niños y, bueno, los distintos motivos por los que pueden quedarse con una, no nada más con una versión corta de la realidad, sino por qué de pronto empieza a ser, entra la mentira como una herramienta tan utilizada. Para ser francos, este discurso de que tenemos que decir la verdad, siempre la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, es mentira también, porque a final de cuentas la verdad, hay un aspecto, una parte de la verdad que te atañe a ti nada más, que te atañe a ti y quizás a unos pocos, y que no tienes por qué estar como un libro abierto, por muchas razones, para respetar tu propia intimidad y tu propia, lo que sea que quieras conservar, y también incluso para respetar a los demás, también estar constantemente abierto, constantemente exhibiéndote, también llega a ser agresivo para los demás, y lo hemos visto en muchos otros temas, ¿no? Como esto, el hecho de recatarnos, en cierto sentido, pues es disfrazarnos. Hemos hablado también de este falso self, el falso self no patológico, el falso self que requerimos para mostrarle también cierto respeto a una persona o incluso a un contexto en particular, ¿no? Por ejemplo, quizás es una cosa en la casa de una persona, a lo mejor no te vas a poner a fumar, por ejemplo, no porque estés siendo un hipócrita, no porque tú no acostumbres fumar, pero es como que vas a decir, bueno, si yo lo hago en mi casa, si yo en mi casa llego y subo los pies a la mesa de centro, pues aquí en casa de mi amigo no voy a ser un hipócrita, lo voy a hacer también. Bueno, no, por supuesto que entra este otro nivel de recato, este nivel distinto de recato que tú mantienes en otros contextos quizás. No nada más como respeto a tu propia integridad y a tu intimidad, sino también como respeto a las otras personas. Y muchos padres tienen esta fantasía morbosa de que los hijos les digan todo con pelos y señales, y entonces les hacen esta idea de que mentir es, bueno, casi una cosa del diablo, una cosa terrible, y que tienen que estar como un libro abierto constantemente, con la cabeza transparente para que puedan asomarse y ver todo lo que se les antoje. Es una falacia. Nosotros necesitamos estos espacios de privacidad, y si no nos los dan, nos los hacemos. Y lo que ocurre es que se van haciendo unas torceduras muy tremendas para poder preservar esa poca intimidad cuando así es la situación familiar en estos pequeños. Entonces, hay ciertas mentiras que francamente los padres piden a gritos. Hay ciertas cosas que no les pueden responder los hijos. Vamos hablando de niños no tan niños, vamos hablando de personitas más en la pubertad. ¿Por qué cierras con llave y qué estás haciendo tanto tiempo en el baño? ¿Qué te va a responder el niño? ¿Qué te va a responder el muchacho? ¿Que se está masturbando? Digo, y si te lo responde, bueno, pobre, que no tiene ni siquiera la capacidad como para ponerte un alto imaginario, ¿no? Y decirte cualquier otra cosa que no sea eso, para poder preservar ese espacio, esa intimidad. Entonces, hay ocasiones en que la pregunta es tan incisiva que, bueno, finalmente se está pidiendo una excusa, es como tranquilízame, dime que no es verdad que tú estás haciendo esto, no importa lo que estés haciendo, nada más dime algo para yo estar tranquilo, y además quizás también para tener pretexto de reclamarte más adelante cuando me dé cuenta de que no es cierto. Que me mentiste en determinado momento. No es algo que conscientemente esté tramando la madre o el padre, pero en verdad lo que estamos exigiendo con tanta desesperación es eso, ¿no? Es una versión irreal de lo que está sucediendo, una versión fantasiosa para poder tranquilizarme. No es cierto que tengamos que estar así constantemente abiertos, y esto muchas veces lo pasan por alto los padres cuando se trata únicamente de ellos mismos. Quiero decir, tienen esta fantasía de que su hijo debería o su hija
debería ser absolutamente transparente y decir siempre toda la verdad, únicamente a ellos, porque claro, son parte de la realidad y comprenden que esto no puede ser con el resto del mundo. Entonces, esta fantasía, ¿qué simboliza, a final de cuentas? La fantasía de que tu cabeza me pertenece, de que no nada más eres mi hijo, sino que además yo puedo registrar, así como en mi bolso, como en cualquier pertenencia mía, puedo registrar en determinados momentos tu cabeza y sacar y meter los contenidos que mejor me parezcan. Y esto es una fantasía a la que se renuncia, se tiene que renunciar por las buenas o por las malas. Uh-huh. Y pensando un poquito sobre qué es lo malo de decir mentiras, ¿no? Porque estábamos en el bloque anterior pensando un poquito sobre cómo es que le enseñamos a los niños a conducirse sobre lo correcto o lo incorrecto. Y muchas de las personas van hablando de la mentira como si fuera lo peor que puede haber, lo peor que uno podría hacer como persona moralmente. Y ahí tendríamos que preguntarnos qué es la mentira, ¿no? ¿Cuál es la intención dolosa de decir una mentira? Porque ahorita, por ejemplo, esto que tú dices, Gabriela, ¿no? ¿Qué estabas haciendo en tu cuarto encerrado, no? Ok, sigamos el principio, la política de la verdad, me estaba masturbando, ¿no? ¿Qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Estuvo mejor nuestra acción? ¿Realmente hicimos algo bueno? Nótese que aquí estamos hablando de una cierta privacidad, porque luego ya lo podemos extrapolar a una situación distinta, ¿no? ¿Me estás engañando? No. A ver, y luego lo queremos explicar con esta idea, es que no se lo voy a decir porque la voy a herir o lo voy a lastimar. Fíjese cómo ahí ya es esta torcedura perversa, tal cual. ¿Cuál es el punto en el cual una mentira se vuelve mala, ¿no? En donde una persona ya está buscando hacerle un daño a los demás con la mentira. También podríamos pensar en esto otro, ¿no? Oye, ¿cómo se me ve este pantalón? ¿Cómo se me ve esta ropa? Se te ve horrible, te ves súper gordo, ¿no? ¿Qué pasa con eso, no? No le dijimos la verdad, le dimos un verdadazo en la pura cara a esta persona. ¿Qué le tendríamos que decir? ¿Que se ve muy bien? Eso también es una cosa peligrosa. ¿Qué le vamos a decir? Posiblemente no le vamos a decir nuestra opinión real de su ropa. Igual a nosotros nos parece espantosa. Pero vamos a poder decir algo de alguna manera un poco más atenuado. No me parece que sea tu estilo, no me gusta, ¿no? No me gusta cómo te ves con eso. Yo puedo decir, ¿cómo me estás diciendo que no te gusta? Pues si no me gusta. Pero de eso a decir, te ves horrible, fíjese nada más toda la distancia que hay. En esta otra parte con este muchacho, ¿no? ¿Qué se le va a responder a esta persona que está insistentemente? Evidentemente que va a haber ahí una mentira, ¿por qué? Porque no te importa, ¿no? Digamos que algo más sano podría ser, ¿qué te importa? No, estoy en mi cuarto. Estoy en mi cuarto, pero ahí ya hablamos de una jerarquía, ¿no? Por supuesto que no se le va a responder hacia los padres, aunque de alguna manera podríamos pensar que es lo más fuerte, pues ¿qué te importa que estaba haciendo en mi cuarto? No, estoy en mi cuarto, estaba relajado, estaba haciendo mis cosas. Bueno, ahí, ¿cuál es el punto en el cual, como le estaba diciendo, la mentira se vuelve algo doloso, cuando realmente estamos buscando lastimar? Y es que hay que recordar lo que estábamos hablando el día de ayer, de cómo este uso de la mentira va de la mano con estos ciertos rezagos y con estas experiencias que hemos tenido en nuestra infancia, y se vuelve un intento de modificar la realidad. Eso es en donde ya se pone escabroso el camino. ¿Por qué? Porque si esta persona que está insistentemente preguntándonos ¿qué es lo que estabas haciendo en el cuarto? Se le dice ¿qué te importa? ¿No? O estaba viendo la tele, estaba leyendo una revista, estaba lo que sea. Ahí no es algo que le incumba, no es algo que va a modificar su realidad, ¿sí ve? Muy distinto. Se vuelve ¿dónde estabas ayer en la noche? Y la persona sabe que estaba con otra persona y que aún así tiene un compromiso amoroso con esta otra. Ah, pues estaba con mis amigos. Ahí, ¿qué es lo que estamos intentando hacer? Fíjese cómo estamos encubriendo, no una actividad privada en nosotros, no una actividad privada en nuestra vida, sino que estamos queriendo salir impunes de una situación que nosotros sabemos que es indebida. Y una vez más, podríamos rascarle mucho más a este aspecto desde la moral, ¿no? Porque alguien puede decir, es que masturbarse en los adolescentes es una cosa indebida. Y ahí, cada quien lo va a vivir como quiere en su casa. Pero acá estamos hablando, intentando hacer una situación más concreta, ¿no? ¿Qué es lo malo de mentir? Cuando nosotros estamos mintiendo para encubrir una actividad de nuestra parte o para salir con un beneficio sobre el otro, ahí es en donde el mentir se vuelve modificar la realidad,
darle este intento psicótico a nuestra palabra para que el otro se conduzca por esa parte a nuestro beneficio. Ya, regresando al corte comercial, hacemos un pequeño resumen porque esto sonó muy complicado a final de cuentas, pero no se despegue el radio, nosotros en un momentito regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando acerca de las mentiras en los niños y hay una forma muy peculiar de distorsión de la realidad en el discurso de los niños. No es esta otra forma, es esta forma distinta, difícil de llamar mentira, porque aunque la persona infante o adulto sabe, tiene cierto grado de conocimiento de que no es del todo cierto, al mismo tiempo se siente en la necesidad de creer que es verdad. Y podremos pensar por qué. Hay muchos niños, y tú el día de ayer comentabas, José Luis, a propósito de ciertos relatos de los niños, como a propósito de monstruos o a propósito de soñar personas difuntas, etcétera. Y esto tiene una respuesta particular en los padres, que aparentemente aparece la respuesta después de que ha ocurrido este evento, esta comunicación del niño, por ejemplo. Pero en realidad, si nos ponemos a escarbar, toda esta fantasía, esta cosa que se va estructurando más como en delirio del niño, responde a una necesidad de alguno de los padres, si no es de los dos, que ellos por sí mismos no pueden configurar, se ven impedidos a configurar, justamente gracias a el conocimiento que ya tienen acerca de la realidad. Digamos, ellos ya tienen un conocimiento más acercado a la realidad, un poco más acercado a la realidad que el niño, y esto les impide de pronto decir ciertas cosas, que les ocurrieron ciertas cosas, y aún así necesitan creer en ello, y de una manera muy curiosa y además silenciosa, es una cosa verdaderamente interesante, digamos que el niño entiende, comprende esta necesidad de los padres y entonces lo lleva a cabo por sí mismo. Por ejemplo, esto, ¿no? El hecho de comunicarse con el abuelo fallecido, qué sé yo, ¿no? Puede ser con el abuelo fallecido, con algún tío fallecido, tener este tipo de experiencias sobrenaturales o del más allá, que a los padres, en la manera en la que reaccionan los padres y les traducen esto, acuérdate que el día de ayer decíamos, uno tiene que no únicamente explicarle los elementos del mundo externo, cómo se llaman y cómo se traducen para nosotros, sino también tener la capacidad para traducirle esos elementos de su mundo, de su interior y de su cuerpo, que él no sabe explicar, que lo dice de una manera muy corta, que lo dice de una manera extraña, tan extraña que se aleja de la realidad, ¿no? Tengo hormigas en la panza, por ejemplo, no, o tengo hormigas en la mano, no, está entumida tu mano, así se siente cuando está entumido porque se acumuló mucha sangre, estuviste acostado sobre ella, entonces no dejaste circular la sangre, qué sé yo. Estas explicaciones que hay en los niños son muy cortas y nosotros tenemos que traducirle también eso. Sin embargo, cuando niños salen con este tipo de relatos, en la forma en que los padres se lo digieren, digamos, se lo regurgitan al niño, es que nos damos cuenta de la necesidad de esta persona. Por ejemplo, hay muchísimos, pero muchísimos padres, demasiados, diría yo, que inmediatamente interpretan esto como una bendición. Es que es un niño, ¿cómo les dicen? Es un niño índigo, tiene una percepción extrasensorial, es que se comunica con...
a lo mejor esta persona está extrañando muchísimo a ese hermano fallecido, a ese familiar, y ante la necesidad de establecer una comunicación directa con esa persona, bueno, pues transmite esta fantasía y se convierte en un delirio en la cabeza del niño, un delirio que yo voy a alimentar para poder sostener mi propia fantasía de que existe eso, o bien de que he hecho algo tan especial que tiene una comunicación con el más allá, ¿no? Porque es mi hijo, imagínate, o sea, yo hice algo verdaderamente especial. Y en estos casos se va haciendo una enfermedad verdaderamente grande y verdaderamente, bueno, pues imposible de atravesar por ninguna lanza, ¿no? Ni con la verdad, ni con intentar hacer razonar, ni con abrir el closet, porque ayer decíamos, bueno, pues si es el armario y te estás imaginando y lo abres y te das cuenta de que es ropa, se quita todo eso. Pero no, porque estas personas abren el closet y dicen, bueno, es ropa, pero lo que pasa es que los fantasmas son invisibles, es por eso, ¿no? Uh-huh. En sí es por eso que se menciona que es como un argumento psicótico, la mentira, ¿sí ve? ¿Por qué? Porque se está intentando deformar la uh-huh. realidad, pero se está deformando la realidad a conveniencia de uno mismo. Fíjese cómo, no nada más es decir, oye, ¿qué pasó? ¿A qué hora llegaste ahora a la oficina? Y decir, uy, llegué 5 minutos tarde. No, llegué aquí a la pura hora, ¿no? Nadie me vio. Uy, igual y me salí con la mía, con mi pecadillo, no importa. Bueno, pues ya, para la próxima intento no hacerlo más complejo esto para mí, ¿no? Me levanto más temprano y llego bien aquí en tiempo y todo. No para en eso, no es esa la mentira, porque acuérdese, de esas mentiras todos vamos a decir. Todos vamos a decir, ¿no? O sea, no es como para quedarnos con esta idea de que debemos de regirnos con la verdad en todo momento. Por supuesto que es algo que debemos de tomar en cuenta, pero a todos nos va a salir una cosa de estas, ¿sí ve? A todos nos va a salir una cosa de estas, que ya llegamos tarde a algún lugar, uy, que llegamos con el dinero mocho, ¿no? De repente, vamos a pagar algo y decimos, uy, ¿cómo no traje más dinero? Y decimos, uy, se me cayó el billete, ¿no? Para no pasar la vergüenza de que me vine con menos dinero, háganme un favorcito, no préstenme y yo les pago la próxima. Este tipo de cosas las vamos a hacer todos, y aún en mayor medida, ¿no? De repente, ¿qué pasó? Estabas tomando con tus amigos, ¿verdad? No sé, sí, pero nomás me tomé una cerveza, ¿no? Son estas mentiras clásicas que vienen. ¿Por qué? Porque en todos nosotros, acuérdense, hay una parte perversa todavía. Nos queremos salir con la nuestra. Ahí el asunto es hasta dónde aventamos esas mentiras y hasta dónde realmente la mentira se vuelve como los ladrillos con los que se va construyendo nuestra experiencia, y esto es en lo que se vuelve bastante peligroso, y también es muy peligroso si no lo hacemos desde un principio, ¿no? Desde un principio, poderle mostrar a los niños lo que sucede con eso, y no por asustarlos, sino porque se pueda cimentar una conciencia y una mente con una buena estructura, porque si el niño empieza a tomar este camino de acomodar su verdad, de acomodar su versión a todas las cosas, simplemente va a terminar viviendo en un mundo distinto que los demás. Y eso es lo peligroso de mentir. ¿Por qué? Porque todo se tiene que ir justificando alrededor de una mentira. Son estos niños que de repente pueden llegar a la escuela y decir, bueno, es que yo me fui de vacaciones me fui a la India esta vez, que me fui con mis papás y montamos en elefantes y cazamos avestruces. Y de repente llegan a la casa, oye, ¿dónde están tus fotos de la India? ¿No? Porque yo no las veo en ningún lado. Y el niño va a hacer todo lo posible por mantener esa experiencia. Pero fíjese qué es lo que está pasando a través de esto, ¿no? Puede sonar como una mentira muy sonsa, pero los niños no lo van haciendo, no con estas vacaciones a la India, sino de repente con cómo quieren ver su propia familia. ¿Qué es lo que pasa, no? ¿Cómo pasaste Navidad? Y el niño se acuerda cómo pasó Navidad, y se pasó la Navidad viendo los telerines o la novela con la tía, porque la mamá estaba peleada con el papá, se quedó llorando en el cuarto, el papá se fue a dar vueltas por la calle, y el niño tuvo una Navidad espantosa. Entonces el niño dice, ay, pues muy padre, cenamos, ¿no? Cenamos y nos la pasamos muy bien y todos estuvimos muy felices y me dieron muchísimos regalos. Esas son las mentiras peligrosas. ¿Por qué? Porque es en un intento de reconstruir una experiencia dolorosa en lugar de poderla digerir, en lugar de poderla representar y decir, tampoco pues es que mis papás se pelearon, ¿no? ¿Cómo te la pasaste en Navidad? No, en casa, ¿no? Hasta ahí, no te voy a decir más. ¿Por qué? Porque no me la pasé bien. ¿No te la pasaste bien? No me la pasé bien. Hubieron ahí algunas cosas en mi casa y ya. Es todo lo que te importa, es todo lo que te quiero compartir.
pero al momento en el que se intenta hacer esta reconstrucción maravillosa, es lo que también vemos con muchos adultos. Oye, ¿qué pasó? ¿Y cómo te ha ido en el trabajo? No, hombre, perfecto. ¿Vieras el dineral que estoy ganando? No, nunca he tenido más dinero en mi vida. Son unos momentos de abundancia, con una felicidad extrema, y esta persona está en la quiebra. ¿Cuál es el punto de hacer todas estas cosas? Es esa reconstrucción de la realidad que se está intentando hacer, pero que viene con un dolor enorme, implícito. Y toda la energía se empieza a dedicar a poder sostener esos andamios, a poder sostener esas estructuras falsas que acaban enloqueciendo, que ya de por sí enloquecimos y estamos continuando con nuestra propia locura. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50 minutos. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy, ya para cerrar con este tema de las mentiras en los niños. Tenemos una pregunta de Cristina, nos está comentando: las personas que utilizan la mentira para obtener un beneficio están enfermas de la mente. Fíjate, Cristina, aquí tenemos mucho esta insistencia de no generalizar. Recuerda que nosotros, digamos, si se podría hablar de una estructura de personalidad, es en función a la predominancia de determinados rasgos. Todos, absolutamente todos los seres humanos que gozamos de lenguaje y de civilización, mentimos en algún momento y lo haremos y lo volveremos a hacer en algún momento. Esto no significa, no es un dato contundente como para decir esta es una persona enferma, esta no es una persona enferma. Cuando algo se considera enfermo, no es porque aparezca un elemento en sí, sino porque la sobrecarga, como la redundancia de ese elemento, de ese recurso, de esa herramienta, es tan grande que empieza a estancar a la persona en cierto aspecto de su vida, y entonces le empieza a enfermar. Es como decirte que necesitas comer azúcar, por ejemplo, pero si comes demasiada te vas a enfermar, ¿no? No es que eso en específico es el diablo y que uno no debe comer eso nunca porque es el alimento de... No es así realmente. Entonces, no es que una persona así esté enferma. Hay personas que viven constantemente torciendo la realidad para salirse con la suya, y son personas psicopáticas, ¿no? Son personas que sí, en efecto, pues tienen un padecimiento, y un padecimiento que sufren tanto ellos como las personas de su alrededor. Pero para concluir, sí me gustaría subrayar esta parte. Decíamos, no es que uno deba siempre decir la verdad. Esto no es algo tampoco saludable. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es este aspecto de la mentira que podemos ver más nocivo, más destructivo? Esto que tú nos dices, Cristina, a propósito de obtener un beneficio. Todos nosotros, para mantenernos sanos y para mantenernos en la civilización, nos vemos forzados a crear una división imaginaria entre nosotros mismos y el mundo externo. Y esta división nos implica un límite, digamos. Asimismo, un límite no nada más de los otros hacia mí, es decir, no voy a permitir que las otras personas tengan acceso indiscriminadamente e indistintamente a todos los aspectos de mi persona, físicos o psíquicos. También nos representa un límite con respecto al otro. También yo tengo que respetar ciertos límites tuyos. Quizás me encantaría saber qué estás pensando constantemente. Quizás me encantaría controlar lo que sientes, pero no puedo hacerlo y no voy a intentar hacerlo porque sé que estaría pasando por encima de ti. Es un límite imaginario. Todas estas cosas que nos hacemos, toda esta idea de seguridad que tenemos incluso, es imaginaria, es la cultura la que nos detiene. Nosotros ponemos chapas, ponemos puertas, nuestros carros están protegidos con vidrios, los vidrios se rompen, ¿no?
pero es la cultura y la civilización lo que verdaderamente nos mantiene seguras. Las personas no civilizadas rompen los vidrios de los carros y se los llevan, en efecto, ¿no? Entonces es este límite que yo me pongo el que me protege a mí y protege a los demás. Si yo tengo la intención de atravesar ese límite tuyo o de cualquier otra persona sin sufrir las consecuencias, entonces voy a torcer la realidad de una forma que me permita hacerlo. Es como decir, yo quiero pasar por encima de ti, pero pasar a gusto. Entonces te voy a decir cualquier otra cosa, como este infiel que decías, ¿no, José Luis? Yo quiero, pues sí, no respetarte, no respetar el compromiso que tenemos, que tú sí lo sigas respetando, porque a mí no me gustaría que tú hicieras algo así, pero yo quiero pasar y a gusto además, sin que me estén gritoneando, sin que tener consecuencias, entonces te voy a decir una mentira para poder hacerlo. Yo creo que aquí algo importante es pensar hasta qué punto, digamos, estás invadiendo el territorio de alguna otra persona, o estás preservando algo que a ti te pertenece, a lo mejor una realidad o una opinión o lo que sea que a ti te pertenece y que, bueno, no compartirla no te hace una persona mala, enfermiza, perversa, sino que sencillamente es, creo, la intención lo que hace la diferencia tremenda, ¿no? Y si pudiéramos pensar ahorita con esta participación que nos dice Cristina, ¿no? ¿Que hasta qué momento se vuelve una enfermedad el mentir? De repente podemos llegar a escuchar personas que tienen este cliché, Gaby, de, es que mi esposa o es que mi esposo es un mitómano, ¿no? Es un mitómano porque dice y dice y dice mentiras, ¿no? Entonces seguramente es porque está enfermo. Y ahí la palabra la vamos utilizando como una ruta de escape. Si ves, como muchas veces se llega a hacer un mal uso de la palabra adicto. Es que estoy enfermo, ¿no? Si ya sabes que soy adicto, ¿por qué me confías dinero? Oye, ¿qué te pasa? Pues porque no estás consumiendo cuando te lo di, ¿no? Y también nos lleva a preguntarnos ciertas cosas, ¿no? ¿Cómo acabamos intentando casi disculpar ciertas situaciones? ¿Por qué? Porque todos, déjeme le digo que todos, hasta cierto punto, tenemos un grado de psicopatología. Todos. Y no poquito, no es así como, ahí están los que lo tienen poquito. No, todos estamos con una psicopatología. Todos tenemos una psicopatología. Todos. Y ya también ahí tendríamos que pensar, ¿no? Entonces, ¿todos tendríamos que ir al psicólogo? No es el punto. Ahí, ¿hasta dónde esta patología que nosotros tenemos nos hace imposible vivir? Nos hace demasiado complicado disfrutar de nuestra vida. Esa es la diferencia, ¿no? Es como pensar que todos tenemos que estar yendo al doctor cada 3 meses a que nos hagan chequeos, porque entonces no vaya a ser que se nos desarrolle alguna enfermedad, entonces más vale prevenir y cada 2 meses nos estamos haciendo exámenes de sangre y cada 2 meses... No, tampoco es el caso, ¿sí ve? ¿Por qué? Pues bueno, por muchas cosas, ¿no? A final de cuentas, ¿qué es lo que nos está motivando para hacer todas esas cosas? Y al pensar en esto de la mitomanía y de todo lo demás, ¿en qué punto se vuelve una enfermedad decir mentiras? Y ahí podríamos pensar en lo que le estaba platicando en el bloque anterior, ¿no? Cuando estas mentiras son en este intento de generar una realidad distinta a la que estamos viviendo. ¿Por qué? No nada más de decir este intento de modificar un poco la realidad en el otro, ¿no? De llegaste temprano, Godínez, ¿no? A tu trabajo. Sí, patrón, llegué aquí a la pura hora. Ah, muy bien. Ay, me saqué, ¿no? Me libré de la regañiza que me iban a poner. No, cuando es hablar alrededor del otro, de algo que no somos, de explicar de nosotros, por ejemplo, con esto del dinero que le estaba comentando en el bloque anterior. No, vieras, es que qué bien me va, mira todo este dinero que tengo y entonces yo mañana voy a venir y te voy a llevar de viaje y vas a ver y bueno, pero eso si no se atraviesa con mis viajes de negocios y todo lo demás. Cuando ya estamos hablando de estas construcciones tan elaboradas de nuestra realidad, ¿no? Esto va describiendo un dolor que tenemos de ser nosotros mismos y de un intento fallido totalmente de querer modificarlo. ¿Por qué? Porque si realmente quisiéramos tener mucho dinero, si realmente quisiéramos hacer esas cosas, en lugar de decir una mentira, intentaríamos modificar la realidad, ¿sí ve? Nos pondríamos a trabajar como locos para tener mucho dinero y estaríamos empujando y estaríamos haciendo hasta que consiguiéramos lo que queremos en concreto. Cuando esto se vuelve un intento de modificarlo desde nuestra percepción, ahí es en donde ya se vuelve una locura. Ahí es en donde ya podríamos hablar de una enfermedad. ¿Por qué? Porque la realidad se impone tarde o temprano.
¿sí ve? Esto no es algo que nosotros podamos vivir, no es como que decimos, si hablamos mucho de esto, ¿no? Si vivimos como millonarios, entonces tarde o temprano nos vamos a hacer millonarios. No, esto no pasa. Simplemente nos vamos a dar cuenta de la miseria en la que estamos viviendo y de la cantidad de cosas que hacemos fuera de orden y de estructura en nuestra vida que no corresponde a eso que queremos vivir. Ese es el dolor y eso es lo que tendríamos que pensar ahora sí como una enfermedad. Y esto va en muchísimos sentidos. No piense que nada más esa persona que se cree un mago o esa persona que piensa que va a ser millonario el día de mañana es el que está mal. ¿Cuántas veces vamos mintiendo alrededor justamente de cómo vivimos con todas las personas que están alrededor? Porque nos da vergüenza pensar cómo somos. Eso ya es un dolor y eso ya es algo que tendríamos que pensar muy a profundidad nosotros mismos. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado. Hasta mañana.